La libertad de expresión ha muerto literalmente en Occidente, lo cual nos deja un futuro bastante preocupante. La libertad de expresión, que históricamente ha sido uno de los valores, uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental, digamos que está perdiendo valor, está perdiendo peso año tras año. Acaban con la vida de un refugiado iraquí que quemó el Corán en Suecia en el año 2023. Esto ha sucedido mientras se emitía en directo a través de TikTok. Y ha sucedido no en Irak, no en Irán, sino en Europa, en Suecia. Salman Momika provocó la indignación de los países musulmanes tras la quema de varios libros sagrados. La policía ha detenido a 5 sospechosos relacionados con este hecho. Este es el protagonista de la noticia. Un refugiado iraquí que iba a ser juzgado por la quema reiterada del Corán en Suecia en 2023 han acabado con su vida cuando se encontraba retransmitiendo en directo en su canal de TikTok en un apartamento cerca de Estocolmo. Un tribunal de Estocolmo debía dictaminar este jueves si Salman Momika, un iraquí cristiano que quemó Coranes en una serie de protestas provocando la indignación en los países musulmanes, era culpable de incitar el odio étnico. Sin embargo, el fallo ha tenido que ser pospuesto tras la muerte del acusado, según ha señalado el propio tribunal. El otro acusado en el mismo caso judicial ha reaccionado con un mensaje en redes sociales: "Yo soy el próximo". Y es que en este tema de ofender los sentimientos religiosos, para mí, tiene que primar siempre y de forma absoluta la libertad de expresión. Porque libertad de expresión también significa libertad de ofender. De hecho, hay una entrevista muy buena a Jordan Peterson donde la entrevistadora le dice que por qué tiene que primar su derecho a opinar, por ejemplo, sobre las personas trans, sobre el derecho de estas personas a no sentirse ofendidas. Y Jordan Peterson le responde que el derecho a no sentirse ofendido no existe. Y esto lo digo, hablemos de lo que hablemos, y en el caso de las religiones, tanto sea de la cristiana como la musulmana, como cualquier otra. Porque en este debate, si empiezas penando, si empiezas limitando la libertad de expresión, porque determinadas personas pueden sentirse ofendidas por determinadas palabras que puedas decir o determinados actos que puedas hacer, al final de ofendiditos, y más ahora, está lleno Occidente. Vamos, es que no podríamos hacer nada en nuestro día a día si realmente la ley protegiese el derecho a no ser ofendido. A mí me ofende por la religión, a mí me ofende porque haya cuotas, a mí me ofende porque no haya cuotas, a mí me ofende porque hablen las mujeres, a mí me ofende porque hablen los hombres. En fin, creo que todos sabemos que Occidente está lleno hoy en día de ofendiditos. Siguiendo con el caso, en abril de 2021 fue cuando Suecia le concedió el estatus de asilo político a este hombre, tras acreditar que corría peligro en su país de origen, en Irak. Momika se declaraba líder del partido político de la oposición iraquí, Partido Democrático Sirio en Irak, y explicaba que su objetivo era la creación de una región para cristianos y yazidíes en las zonas que históricamente ocuparon en Irak, para que estas minorías pudieran vivir según sus costumbres y preservar su cultura. Curioso esto también porque este es un tema del que no se habla en Occidente. Estoy seguro, y me juego lo que queráis, a que los progres y no tan progres, jóvenes y mayores de Occidente, no acertarían en su vida, aunque les dieses 10 oportunidades, a adivinar cuál es la religión más perseguida en todo el planeta. Y es que esta religión no es otra que el cristianismo. El cristianismo es hoy la religión más perseguida de todo el mundo. Y parece hasta cierto punto extraño que Occidente, que bebe de esta religión, cuyas raíces se entroncan con las del cristianismo, cuando muchos valores que han hecho de la civilización occidental ser lo que es hoy en día son los mismos que los valores cristianos, a la vez que están todo el día intentando proteger a las minorías y denunciando cualquier discriminación, real o inventada, contra estas minorías, bueno, luego no digan nada, guarden silencio respecto a la persecución de los cristianos en otros países. Como poco da para pensar. Momika dijo hace tiempo, para intentar justificar sus acciones, lo siguiente:
Quiero mostrar al mundo que el Corán es muy peligroso, que es más peligroso que las armas nucleares. Yo defiendo la libertad de expresión y los derechos humanos suecos, defiendo la democracia y denuncio que el Islam representa para las democracias una amenaza muy seria que los gobiernos europeos no están tomando en serio. Por estos motivos, su vida estaba amenazada en 57 países islámicos en los que se había ofrecido una recompensa por él. Además, también dijo: responsabilizo a Suecia por mi seguridad. Varios musulmanes han intentado atacarme en Estocolmo. Dijo, y sobre su futuro desvela que le gustaría presentarse a las elecciones en Suecia. Bueno, ya hemos visto que esto no va a ser posible y que sus denuncias, pues parece que fueron ciertas. Y es que aquí hay dos temas. Por un lado, la libertad de expresión frente a la religión, a las ofensas religiosas. Pero por otro lado, que una persona, este refugiado, este hombre, haya acabado con este final simplemente por criticar a una religión de una forma extrema. Sí, estamos de acuerdo, de una forma extrema, pero simplemente por criticar una religión han acabado con su vida y, ojo, no en sitios muy lejanos, en el corazón de Europa. La libertad de expresión ya no existe en Occidente. Y lo peor ni siquiera es que haya hombres como estas 5 personas que hayan dado el paso de acabar con la vida de este hombre simplemente porque ofendió a su religión. Lo peor, desde mi punto de vista, es que si nos paramos a preguntar a la gente sobre la libertad de expresión, por ejemplo, para insultar a la religión musulmana, la mayoría de musulmanes van a decir que no hay libertad de expresión para eso. Pero es que si hacemos la misma prueba con los cristianos, muchos te dirán que no, que tampoco hay libertad de expresión para eso. Pero es que si hacemos la prueba con los derechos LGBT o con cosas similares de Pro-Groenlandia, muchos te dirán que no debe existir libertad de expresión para decir según qué cosas o para hacer según qué cosas, aunque estos actos no dañen a nadie. Algo que parece que Occidente ha olvidado es que la libertad de expresión es libertad de expresión precisamente porque incomoda. La libertad de expresión de alguien que dice lo que tú piensas o que dice cosas banales que no incomodan a nadie no es libertad de expresión. Libertad de expresión es tener la libertad de decir y hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando esto no dañe físicamente a los demás. Mencionar también la brutal reacción de decenas de países musulmanes cuando, en el verano del 2023, este hombre quemó el Corán en varios actos frente a alguna mezquita o frente a la embajada iraquí. No solo Irak expulsó a la embajadora sueca, Arabia Saudí convocó al encargado de negocios sueco para entregarle una nota de prensa y para reclamar que Estocolmo tome medidas inmediatas para poner fin a los vergonzosos actos de quema del Corán. Es decir, países extranjeros estaban presionando a Suecia para que limitase la libertad de expresión dentro de su territorio. En fin, y para terminar, un repaso a cómo está la situación en España. Bueno, pues tras la polémica de Lala Chus en las campanadas de televisión española de este año, insultando a los cristianos, algo que desde aquí yo critiqué y me vuelvo a reafirmar porque son cosas diferentes. Yo lo que critiqué en esa ocasión es que se utilice una televisión pública financiada con el dinero de todos para insultar a una gran parte de esos que pagan impuestos y además haciéndolo de forma sectaria a favor de la ideología del gobierno. Una cosa es criticarla y otra cosa decir que no tendría derecho a ofender los sentimientos religiosos de quien le diese la gana. Bueno, pues el Partido Socialista, a partir de aquello, quiere suprimir el delito de ofensas religiosas, algo que parecería que va en favor de la libertad de expresión, pero que, viniendo del gobierno de España actual, a mí me da la sensación de que lo único que quiere hacer esta gente es tener la libertad para ofender a los cristianos, pero cuando esa ofensa vaya hacia otra religión, por ejemplo, contra los musulmanes, en ese caso te sacarán otro argumento y te dirán que no, que ellos es que están protegidos por ser una minoría vulnerable. Y eso, una vez más, no es libertad de expresión, es simplemente insultar a los del bando contrario y proteger a quien a ti te da la gana. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.